Le damos la bienvenida y le cedo el uso de la palabra a la maestra Palmira Tapia Palacios, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios. Bienvenida, maestra. Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Me es doblemente grato estar aquí. Veo caras conocidas y veo amigos. Me agrada estar aquí. Realmente le tengo mucho aprecio a este instituto que me dio cabida 3 años. Y bueno, como no se trata de mí, sino de moderar una mesa que el tema es altamente relevante, ese es el doble gusto. Estar aquí para tratar un tema que es relevante pues en diversos aspectos. Y desde luego también me es un gusto compartir la mesa con personalidades que sé que van a aportar mucho a la reflexión de este tema. Entonces, sin más preámbulo, vamos a pasar a la lectura de sus semblanzas curriculares. Bien, ahora es el turno del doctor Hiram Raúl Piña Livien. Mucho gusto de compartir la mesa. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, UAM. Realizó estudios de maestría y doctorado en Derecho en la misma institución de educación superior. En ambos estudios de posgrado fue aprobado con mención honorífica. Es especialista en propiedad intelectual, en la sociedad de la información y en garantías, reforma y defensa de la Constitución por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Castilla-La Mancha, en Campus Toledo, España. Su labor docente data de 1997 a la fecha, impartiendo diversas asignaturas y unidades de aprendizaje en el nivel medio superior y superior. Ha participado y colaborado en reconocidas instituciones nacionales de educación superior y en el sector público, dictando conferencias, cursos y seminarios. Responsable y colaborador en diversos proyectos de investigación adscritos a la línea de investigación en Derecho Constitucional del Cuerpo Académico Consolidado Estudios Jurídicos de la UAM. Es autor, coautor, coordinador y colaborador y dictaminador de diversas publicaciones científicas en materia de Derecho Informático, Derecho Constitucional y Derecho Universitario. Ha sido galardonado con el primer lugar en la categoría de investigación del Premio Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 2006
con la investigación denominada El derecho a la autodeterminación informativa y su garantía en el ordenamiento jurídico mexicano. En el periodo 2007-2010 fue distinguido como miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Entre los años 2009 a 2015 se desempeñó como abogado general de la Universidad Autónoma del Estado de México y entre 2015 y 2017 como secretario de Rectoría de la misma Casa de Estudios. Desde 2002 es profesor investigador de tiempo completo, definitivo por oposición, adscrito a la Facultad de Derecho de la UAM. Actualmente también es presidente de la Academia de Transparencia y Protección de Datos Personales del Colegio de Abogados del Estado de México e integrante fundador del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del municipio de Toluca. ¿Sería cuánto? Por favor, Iram. Muchísimas gracias, maestra Palmira, por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Es para mí un gusto estar esta tarde en esta tribuna, en esta Casa de la Democracia, y agradezco fundamentalmente no solo el compartir la mesa con Cedric una vez más, también con el comisionado Gustavo Parra Noriega. Quiero, antes de iniciar mi intervención, agradecer la invitación del maestro Pedro Zamudio Godínez, consejero presidente y presidente precisamente del Consejo General de este Instituto Electoral del Estado de México. También cumplidamente agradecerle a la doctora María Guadalupe González Jordán por el favor de la invitación. Igualmente saludo a los demás consejeros electorales que nos acompañan, a la doctora Josefina Román Vergara, secretaria ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México, al licenciado Federico Guzmán Tamayo, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, e igualmente saludo a mi compañero de actividades ciudadanas, al maestro Jesús Flores Tapia, quien nos acompaña, integrante también del Sistema Municipal Anticorrupción de Toluca. En este sentido, sin mayor preámbulo, y sobre todo también quiero agradecer a todos los estudiantes que veo aquí que están tomando notas de lo que en estas disertaciones se han venido dando. Quiero yo poner sobre la palestra y robarle un par de palabras a la maestra Palmira Tapia, que fue con las que inició su presentación esta mañana, que es el aportar elementos para la reflexión en torno al tratamiento de datos personales en materia electoral. Cuando se me hizo la invitación para poder estar con ustedes y conversando con los enlaces, les preguntaba yo cuál era el tema en concreto que les gustaría que se pudiera hablar. Y en el caso concreto, la titular de la Unidad de Transparencia muy gentilmente me dijo: tiene total libertad de hacerlo. Y en este sentido yo he tenido el atrevimiento de poder acercarme a 4 elementos o 4 aspectos que considero son los que básicamente se presenta la reflexión y sobre todo el ámbito pragmático de la protección de datos personales en materia electoral. Los tienen ustedes en su pantalla. Es el registro de los ciudadanos como electores, es el de la candidatura independiente, la afiliación indebida a un partido político y un punto que tocaba hace un momento Cedric, que es el de la dispersión ilegal del padrón electoral. Soy consciente de que el tiempo que se nos ha concedido es sumamente corto y no es reclamo, simplemente es ajustarnos metodológicamente al tema y sobre todo para ser muy concretos. Pero ha surgido también, como lo señaló Cedric, una última vertiente que hemos experimentado los mexicanos y que obviamente al final lo trataré yo de abordar, porque obviamente es un tema realmente nuevo y que no sabemos exactamente quién trató los datos personales de quienes participaron en la consulta que se celebró la semana pasada, fin de semana,
en relación a el nuevo aeropuerto. Obviamente debo también de ser enfático, no se trata de una posición a favor o en contra de la decisión, sino simple y sencillamente quiero nada más yo dejar de relieve que esto es algo que yo he denominado a partir del surgimiento de esta temática, que la participación ciudadana se ha estado tomando, lo voy a leer concretamente como lo apunté, para no inventar algo que no lo es la participación ciudadana, o mejor dicho, el uso de la credencial de elector como medio de identificación para posibilitar la participación ciudadana en la legitimación de decisiones anticonstitucionales. Y ahí me paro porque obviamente hay que hablar sobre la constitucionalidad, la inconstitucionalidad y la anticonstitucionalidad de este tipo de eventos, pero que indudablemente pues pasan también por un tamiz de carácter político. Volviendo al tema que nos ocupa en la disertación de esta tarde, lo que se observa es que en estos 4 grandes ámbitos existe una multiplicidad de legislación. Es un primer punto, y aquí va también una recomendación, una sugerencia, para que se pueda revisar con detenimiento la manera en cómo se están tratando los datos personales en materia electoral, puesto que por una parte tenemos un procedimiento que es un trámite administrativo para la expedición de la credencial del elector. Esta credencial va uno con su documentación, sabemos básicamente a grosso modo que es un procedimiento muy sencillo, muy rápido, muy ágil, pero que en ese ínter puede haber una actualización de datos, una corrección de datos, ya bien sea por cambio de domicilio o bien porque en algún supuesto algún dato pudiera llegar a estar mal escrito, que puede suceder. Para eso hay un proceso incluso de depuración de la propia base de datos. En este sentido, el registro ciudadano como elector nos da la posibilidad de poder estar dentro del padrón electoral y en la lista nominal, es decir, en el segundo supuesto estaremos ante la presencia de la posibilidad para poder emitir un sufragio cuando seamos convocados a una elección. Aquí hay también un problema con la credencial de elector y es un tema que tiene que también revisarse con la Secretaría de Gobernación, en el sentido de que pues ya el documento de identidad que tenemos para podernos identificar prima facie en México es la credencial para votar, puesto que desde 1992 ha venido a ser el documento más utilizado, el más empleado e inclusive el más aceptado por en la tramitación tanto de asuntos públicos como de asuntos de carácter privado. El registro ciudadano aquí tiene, digamos, el ejercicio de ciertos derechos que pertenecen a los derechos ARCO. Sin embargo, en materia electoral hay algo que debemos de precisar, que es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que en términos de la doctrina de la protección de datos personales no es solamente un mecanismo o un instrumento para la protección per se de los datos, sino que se constituye en un mecanismo de protección, de tutela de los derechos político-electorales cuando el ciudadano no se encuentra en la lista electoral, en ese listado para poder ejercer su voto. Y en este sentido, las decisiones que toma el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se constituyen en un habeas data electoral, es decir, en un acto o en una posibilidad para que el ciudadano pueda ejercer ese derecho electoral. Una segunda vertiente que, como les había yo comentado, es precisamente el de las candidaturas independientes. Aquí también existe una colisión entre las disposiciones tanto de la ley federal en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados y la ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares. La colisión estriba en que indudablemente, bajo las aristas que se tuvieron
en la pasada campaña electoral federal y de carácter también local, porque tengo, de acuerdo a las notas periodísticas, entendido que hubo un candidato aquí en el Estado de México que presentó también alguna documentación que incluso fue sujeto de compulsa por parte de la autoridad electoral. Y aquí lo que yo quiero llamar la atención es que lo que existe por parte de los candidatos independientes es una transferencia de datos personales hacia los órganos electorales. Y en este sentido, el depositario que se vuelve a final del día con la revisión que se tiene que hacer para determinar el umbral de dispersión de los apoyos ciudadanos es la autoridad electoral. Y en este sentido, una vez que la finalidad del tratamiento ha concluido, lo que debe proceder es la eliminación, la supresión o en su caso la destrucción de los datos personales, puesto que estos datos ya no tienen ningún tipo de objetivo, de finalidad de seguir subsistiendo en los archivos de las autoridades electorales. En este sentido, también es importante mencionar que para la autoridad electoral, concretamente para el Instituto Nacional Electoral, en materia de candidaturas independientes, hay 3 niveles o 3 grados de protección de los datos personales. El primero se constituye por los que, como ya refería, ejercemos todos los ciudadanos al solicitar nuestra credencial para votar con fotografía. En segundo término, se encuentran los datos que los candidatos y las candidatas independientes o quienes aspiran a hacerlo le hacen de transferencia. Y en tercer lugar, encontramos una tercera y final posibilidad, que son los datos que la propia autoridad electoral trata en el ejercicio de sus funciones y en los cuales, si revisamos por ejemplo el acuerdo que emitió el Instituto Nacional Electoral, que es la convocatoria para las candidaturas independientes para presidente de la República y en su caso también de senadores y diputados, nos vamos a encontrar en el punto 56, por si alguien lo quiere después consultar con detenimiento. Ahí vamos a encontrar que los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral sí tienen la obligación de observar los principios rectores del tratamiento de datos personales, pero no así se impone a los candidatos independientes, puesto que se le hace una remisión. Y eso es parte de la congruencia y de la revisión que se tiene que hacer de la legislación en materia de protección de datos personales en materia electoral. En la tercera vertiente, que es la afiliación indebida a un partido político, ya digamos que no solamente, como la mesa anterior lo señaló, es una obligación de transparencia de parte de los partidos políticos el colocar su padrón. De hecho, si hacemos una revisión a los portales de internet de los partidos políticos, vamos a encontrar que en este apartado vamos a encontrarnos con que solamente hay un listado del número total de los afiliados por entidad federativa e inclusive por municipio, de acuerdo a algunos partidos. Sin embargo, desde mi particular punto de vista, existe un parcial cumplimiento a los términos de la ley. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente la ley general establece que debe este padrón facilitar el conocimiento de que quienes aspiren a un cargo directivo dentro de un partido político satisfagan los requisitos de elegibilidad. Y obviamente es un tema que también se tiene que revisar por parte de las autoridades electorales, por parte de los órganos garantes de la transparencia. En esta afiliación indebida a un partido político, pues indudablemente que es una materia en la cual se tiene que trabajar en la concientización de los partidos para que puedan darle el ejercicio de los derechos ARCO no solamente a quienes estén a ellos afiliados o sean militantes o simpatizantes, sino también a cualquier ciudadano que de forma indebida
ha sido afiliado. Y esto tiene mucha relación también con el tema de la candidatura independiente, puesto que se puede dar esta afiliación indebida con una copia de la credencial del elector. Y esto pues también es un llamado a los ciudadanos para que revisemos e ingresemos al portal del INE y ahí podamos nosotros verificar si estamos o no afiliados a un partido político. Finalmente, la última o el último ámbito que también ya refirió hace un momento Cédric, la dispersión ilegal del padrón electoral no es un tema nuevo, es un tema que tiene ya un tiempo que se llevó a cabo. La primera noticia que se tuvo fue entre el año 2000 y el año 2003, en donde una empresa denominada Choice Point, que hoy se conoce como LexisNexis, fue quien adquirió por poco más de $400,000 una base de datos importante del padrón electoral. Y hace pues algunos meses tuvimos también la noticia de que se confirmaba una sanción hacia un partido político, en el caso concreto de Movimiento Ciudadano, para que por la violación a la secrecía y la confidencialidad. En este sentido, yo, para poder concluir, me avisa la maestra Palmira muy gentilmente, yo quiero hacer un llamado de atención también para que no solamente se revise la manera en cómo se da el tratamiento en el punto legislativo y en el punto pragmático, sino también desde el punto de vista de la legislación penal y de las sanciones que se prevén en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y es que solamente en el caso, por ejemplo, de un candidato a la presidencia de la República, el argumento, que si bien lo conocemos, fue por una cuestión procedimental o de debido proceso, lo cierto es que muchos de los registros que aportó contenían datos falsos. Y en este sentido, la legislación, al ser él un sujeto obligado por la ley de particulares, no se considera delito. ¿Por qué? Porque no hubo lucro. Entonces es un tema que también tiene que ser revisado para que también en las contiendas electorales se pueda tener ese famoso piso parejo y todos los que aspiren a ser candidatos o candidatas independientes puedan trabajar bajo un prisma de igualdad y de equidad. Por mi parte sería cuanto y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Irán. Van estas preguntas. ¿Quién es la autoridad competente para sancionar a los partidos políticos por el registro indebido de un ciudadano? ¿La autoridad electoral o la autoridad en materia de transparencia? Quieren saber también sobre robo de identidad, los alcances, avances, logros, soluciones, reforma legislativa. ¿Qué se ha hecho al respecto? Esto es como para otra mesa, ¿no? Siguiente foro. ¿Por qué dice que la consulta para el nuevo aeropuerto es legítima pero anticonstitucional? ¿Cuál será el alcance, valor, validez del resultado de la consulta para la concreción del nuevo aeropuerto desde el punto de vista jurídico y político? Y por último, la temática de consulta sobre el aeropuerto podría ser o es considerada integrante del rubro de decisiones fundamentales que no queda consulta de la ciudadanía, sino que es decisión propia de una autoridad competente que podría ser del Congreso de la Unión. Si logras descifrar esa última pregunta. Muy bien, muchas gracias, maestra Palmira. Voy a contestar primeramente la pregunta relativa a la sanción de los partidos políticos por el tratamiento de datos personales. La segunda y la tercera, que es la del robo de identidad y lo del tema de la consulta, como lo dijo la maestra Palmira, me parece ser que son un foro independiente cada uno de esos dos temas. En cuanto a la sanción de los partidos políticos por el
uso de datos personales mediante la afiliación indebida, ¿quién los debe de sancionar? ¿Si es la autoridad electoral o si sería el órgano garante de la protección de datos personales? Aquí hay que señalar que existe una antinomia jurídica, es decir, una contradicción entre la legislación electoral y la legislación en materia de protección de datos personales, puesto que los institutos electorales, los OPLES, no tienen facultades de sanción. Y en cambio el órgano garante sí puede iniciar un procedimiento, pero el partido político no es más que un sujeto obligado a la ley. Y es ahí donde está esa colisión, porque también hay referencia dentro de la legislación de protección de transparencia y de protección de datos personales que se tiene que remitir al órgano interno de control, pero no habrá cómo operar el mecanismo si al OPLE le llega la solicitud de sanción. Y en cuanto al robo de identidad, si bien se trata de un tema muy específico relativo a lo que es la protección de la intimidad de las personas, tiene que ver también con el derecho a la imagen y que constituye un delito informático, pues obviamente que la perspectiva que se tiene desde el punto de vista legislativo en México, hay avances, hay una gran cantidad de estados que han legislado en la materia, pero que indudablemente no todos lo tienen algunos con diferentes equilibrios reglamentado, pero que además en el tema de robo de identidad tiene que venir también acompañada una campaña permanente de cultura de los datos personales para que cada ciudadano pueda ejercer sus derechos y, como lo dijo Cédric, seamos los primeros auditores de en dónde están nuestros datos personales, quién los tiene, para qué los tiene, si en un trámite me lo piden. Incluso el propio INAI hace unos meses, con motivo también de los temas electorales, emitió una recomendación, si mal no recuerdo, de 5 puntos, de que se instaba a todas las autoridades a no pedir de forma ociosa, si me permiten la palabra, las credenciales del elector en fotocopias para trámites en los que probablemente ya tenían ellos en su expediente esas copias, y que obviamente se le puede dar un uso indebido. Y en cuanto al tema de la consulta, pues bueno, queda ahí el tema como solamente lo manifesté yo como una mera reflexión, porque indudablemente eso es un tema que se tiene que seguir explorando, es un tema que está a flor de piel y es un tema en el cual, pues al menos lo que yo observé en el campo, donde acudí a 2 o 3 lugares a revisar, en realidad fueron 4 lugares, no vi un aviso de privacidad. Es en ese sentido la crítica hacia el ejercicio, que indudablemente pues es un ejercicio de legitimación para la toma de una decisión. Obviamente la anticonstitucionalidad, pues eso es algo que no me tocará a mí resolverlo, será en el momento oportuno, pero indudablemente hay antecedentes, como por ejemplo en el caso de los juicios de Nuremberg, donde se declaró que aquel derecho no era derecho por no ser apegado precisamente a un Estado de derecho. Y va en ese sentido la anticonstitucionalidad, a que está fuera del marco normativo, del marco constitucional. Sería cuanto. Gracias.